¿Qué tal amigos? Mi nombre es Julio Gallegos y me gustaría hablarles sobre el corno francés. A veces es solo llamado corno o trompa. Es miembro de la familia de los viento metal, aunque si recordamos, también es incluido en el quinteto de maderas. La naturaleza del sonido de este instrumento es tan noble y empata tan bien con las maderas que le permite ser miembro en ambas agrupaciones. Sin embargo, por la construcción del instrumento, es evidente que la clasificación correcta lo pone junto a los instrumentos de viento metal. Recordemos a los miembros de esta familia. En orden de aparición de una partitura orquestal, tenemos primeramente al corno, después a la trompeta, enseguida al trombón y por último a la tuba. El hecho de que el corno esté situado por encima de la trompeta debe llamar nuestra atención, pues no respeta el orden natural del registro de los instrumentos. Sin embargo, esto tiene una explicación histórica. La trompeta era asociada constantemente con los timbales. Y, por una facilidad de lectura simplemente, el que estuvieran más cerca de ellos los hizo colocar por abajo de los cornos. Pueden surgir más clasificaciones o divisiones dentro del propio grupo. Pensemos, por ejemplo, en una basada en qué instrumentos son transpositores y cuáles no. Otra podría ser basada en la forma de la embocadura. Ello tendrá una repercusión muy importante en la calidad del sonido, si es más brillante o no. También podríamos hacer una clasificación respecto a la forma del tubo. Tanto los trombones como las trompetas son construidos con tubos cilíndricos, mientras que la tuba y los cornos son más bien construidos con tubos cónicos. El arte imita a la naturaleza. Este es un principio establecido por Aristóteles que nos ayudará a entender más la historia de nuestro instrumento, ya que el ancestro común de todos los aliento metal eran objetos tomados directamente de la naturaleza. Esto hace más de 8000 años. Recordemos que la edad de los metales comenzó aproximadamente en el año 6000 a.C. Pues antes de ello, los humanos ya usaban objetos para producir sonido. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la cultura hebrea. El shofar era un instrumento construido a partir de un cuerno de animal. Este hace su primera aparición en el capítulo 20, versículo 18 del Éxodo. Avancemos en el tiempo y situémonos en el año de 1352 a.C. Este año es muy conocido por la muerte del gran faraón Tutankamón. Gracias al descubrimiento y exploración de su tumba, se pudieron encontrar dos ejemplares de instrumentos construidos de metal, el primero de bronce y el segundo de plata. Se presume que su uso era para fines solamente militares. También en la cultura griega podríamos encontrar un ejemplo de ello. Es la trompeta salpins, que medía 1 metro y tenía una embocadura de hueso. La cultura romana, por supuesto, nos dio por lo menos 4 ejemplares construidos de metal. El primero fue llamado tuba romana y medía 1,20. El segundo, litus recto, aproximadamente tenía la misma longitud que la tuba romana. El corno y la bucina. Esta medía hasta 3 metros de longitud. A pesar de que las regiones del norte y centro de Europa, tales como el pueblo germano, tuvieron contacto directo con la cultura romana, los instrumentos de metal cayeron en desuso y era preferido el instrumento primitivo construido a partir del cuerno de un animal. Poco a poco los materiales fueron sustituyéndose, pero en principio el metal no era usado. Incluso la forma del cuerno era todavía conservada, pues algunos ejemplares a partir del siglo VIII hasta el siglo XIII eran iguales al instrumento primitivo. Cuando se transicionó hacia el uso del metal, se descubrió que la forma recta era preferible a la forma curva del instrumento primitivo. Si nos apoyáramos en algunos trabajos pictóricos con el fin de ampliar nuestra investigación, no podríamos pasar por alto el portal románico de la Basílica de San Gedeón. Esta fue construida alrededor del año 1150. Ahí se muestran ya instrumentos de longitud variable, pero que son más cortos que el siguiente trabajo que mencionaremos.
El juicio final, pintada por Miguel Ángel en el año de 1200. La temática es el Apocalipsis y en esta se muestra un grupo de ángeles con instrumentos bastante largos. Esto comenzó el problema de la longitud de los tubos y de lo cansado que era para los intérpretes sostenerlo. Y la primera solución que surgió fue poner horquillas en el suelo para que en él descansara el instrumento. La siguiente solución que se dio es ya más cercana a la que tenemos actualmente. Nuevamente podríamos apoyarnos en algunos trabajos pictóricos. En los cuadros de Frangélico aparece frecuentemente este instrumento, o en concreto en la crónica de Josafat y Balaam del pintor Damascenus del año de 1477. Para entender el por qué se llegó a esta solución, debemos recordar que el arte de torcer los tubos aún no era descubierto. Bien, el instrumento en cuestión se compone de varios fragmentos rectos de tubo, donde al final de ellos se soldaba un fragmento curvilíneo donde se encastaban otros fragmentos rectos de tubo. En el Museo de Bruselas existe un ejemplar que compone de 8 piezas. Desgraciadamente le hace falta un elemento muy importante, la boquilla. Este procedimiento se siguió usando hasta bien entrado el siglo XVII. Uno de los problemas más importantes que tenía esta solución era que las diversas soldaduras que se añadían al tubo perjudicaban el sonido del instrumento. Para hablar de la solución definitiva, esto es de la actual, tenemos que explicar cómo funciona la técnica de torcer los tubos. Pensemos que antes de esta técnica ya se había intentado hacerlo de forma simple y manual. Así es como se llegaba a los pequeños fragmentos curvilíneos de la pasada solución. Sin embargo, cuando se aplicaba a tubos más largos, pues estos simplemente se quebraban. El primer material que se usó, y esto lo cuenta Alexander de Maguncia, y no por boca de él, sino de su padre, que trabajó como luthier en el año de 1800 aproximadamente, fue la colofonía. Sin embargo, el luthier Wendell Sanjas, que fue en la época de Napoleón y Luis XVIII, fue el que descubrió lo que actualmente se usa, que es el plomo derretido. Explicaré brevemente cómo es esta técnica. Se llena un tubo de plomo derretido y así este se puede deformar a voluntad. Después se deja que se enfríe para que la consistencia quede firme y, pasado el tiempo, se vuelve a calentar el tubo, se derrite el plomo y queda perfecto, pues, la forma que el luthier le quiera dar. Instrumento. Pensemos cuánto tiempo ha transcurrido desde la muerte de Tutankamón hasta finales del siglo XVI. Aquí nos situaremos, pues ahí es donde se introdujo el instrumento a las orquestas. Y realmente tuvo problemas porque si antes el instrumento se usaba para fines de la milicia y por su potencia sonora era usado para dar señales a lejana distancia, a la hora de introducirlo a la orquesta fue preocupante las diferencias de afinaciones que a veces se producían, pues era verdaderamente difícil emparentarlos. Además, ya lo hemos dicho, la potencia del instrumento pues a veces opacaba a los demás instrumentos y entonces es ahí donde la solución fue bastante más fácil que la de la afinación. Fue introducir lo que hoy conocemos como sordina. Mersenne la describe como una pieza cónica que simplemente obstruía el pabellón. Hemos estado hablando de la evolución general de los instrumentos de metal y no exclusivamente del corno, porque realmente el corno fue el último en aparecer. Y pues en el año de 1615 podemos ya observar en la partitura de Monteverdi de Orfeo 3 trompetas. En esa época las trompetas se afinaban en re y después apareció la afinación en do. Solo se podían producir sonidos naturales por octaveo desde la fundamental. La escala diatónica se producía a partir de la cuarta octava. Este registro era llamado clarín y tocarlo realmente era algo difícil. Rápidamente se comenzó a construir instrumentos con otras afinaciones. Esto con el fin de ampliar la gama de posibles sonidos resultantes. Esto, pues lógicamente trajo el problema de que el músico tenía que cargar con muchos instrumentos.
Y pues tuvieron que pasar más de 150 años. En el año de 1770, el inventor Vogel de Karlsruhe hizo un invento que reunía todas las afinaciones. Este consistía en extender el tubo colocando una ampliación entre la boquilla y el cuerpo del instrumento. Recordemos que un tubo más largo pues genera fundamentales más graves. También, y esto tiene que ver mucho con el corno, a tubos más largos es más fácil producir armónicos agudos. Después surgió la solución que antes hablábamos sobre la afinación, y es que estos tubos, para modificar la fundamental original, pues se convirtieron en forma de U y eran móviles, y cuando se movían se podía modificar la afinación. Sin embargo, esto aún no solucionaba pues la limitada gama de sonidos que se tenía, sobre todo en las octavas más graves. Con el fin de ampliar nuevamente las posibilidades, el instrumentista metió su mano en el pabellón y pues dependiendo, ¿verdad?, de su técnica, se podía bajar medio tono o hasta un tono. Sin embargo, pues la calidad de los sonidos tapados y de los abiertos no era igual. Y pues pensemos que en el corno era un procedimiento pues más sencillo que la trompeta. La solución definitiva surgió entre el año de 1790 y 1813. El honor no fue de un solo hombre. Se lo disputan el inglés Clagett y el alemán Blumhardt. Este último propuso un sistema de dos pistones. Fue hasta 1830 que Alexander de Maguncia, del cual hablábamos cuando nos referíamos al arte de torcer los tubos, propuso tres pistones. Centrémonos ahora sí en la historia de nuestro instrumento, que es el corno francés. Obviamente la forma contorneada pues fue apareciendo gradualmente, y por citar algún ejemplo, en un Virgilio publicado en 1502 se puede observar un cazador que llevaba un instrumento de forma contorneada. Realmente esa forma pues era muy práctica para ellos. Sin embargo, pues para hablar con exactitud nos situaremos entre el siglo XVIII y el siglo XIX, el uso del antecesor del instrumento actual, que fue la trompa natural. La forma del instrumento en realidad no tiene mucho que ver con el timbre. El timbre es resultado total de la forma de la boquilla. Una boquilla más profunda tendrá un sonido más mórbido, y una boquilla menos profunda tendrá un sonido más brillante, como el de la trompeta. Para fines musicales, recordemos que los tubos más largos facilitan la producción de armónicos más agudos. Luego entonces, la forma contorneada no es un capricho ni tiene nada que ver con este pasado de los cazadores que se la colgaban en el cuello. Es decir, la forma es obligada. Mersenne en 1637 describe al corno o la trompa como un instrumento que medía 2 metros y estaba afinada en re. Esta podía producir fanfarrias y melodías sencillas. El primer compositor que la incluye en la orquesta es Lully. Hemos llegado así al fin de la evolución de nuestro instrumento. Y me gustaría ahora sí ahondar en detalle en cómo funciona cómo se produce el sonido y sus detalles acústicos. Comencemos explicando cómo el instrumentista produce el sonido. La boquilla juega un papel fundamental en esto, ya que al colocar sus labios en ella, el instrumentista hace que vibren. Los labios serían más o menos lo que una lengüeta en un instrumento de madera. Seguramente habremos visto a un compañero nuestro practicar solo con su boquilla. Escucharemos un zumbido muy particular. Cuando la conecta a su instrumento, es entonces que hace resonar todo el tubo. Dependiendo de la presión que se ejerce en los labios, es que el instrumentista logra aislar los armónicos a partir de la fundamental, haciendo que suenen individualmente. Recordemos lo que sucedía en las cuerdas cuando se colocaba un nodo en el centro. Suena el primer armónico, esto es la octava. Lo mismo ocurre en los metales. Es algo más difícil de entender, pero realmente con los labios el instrumentista logra colocar ese nodo, por decirlo así,
y aislar ese armónico y obtenerlo. Es importante decir que la fundamental es bastante difícil de obtener en los instrumentos de metal. En el caso del corno francés, tenemos que la fundamental Fa vibra a 43.7 Hz. Los labios deben estar bastante relajados para poder vibrar tan bajo. La fundamental de si bemol vibra a su vez a 58.3 Hz. Es un poco más fácil de conseguir. Es por ello que a los instrumentistas les resulta bastante más fácil a partir del tercer armónico. En el caso del corno francés, esto sería el Do 4. Ocurre un fenómeno bastante curioso con respecto a la afinación. Tiene que ver con el orden descendente de los armónicos. Y es que la tercera menor entre el sexto y el séptimo armónico es más chica que entre el quinto y el sexto. Es por eso que el séptimo armónico es evitado, porque siempre suena un poco más bajo en afinación. El instrumentista usa su mano, colocándola en el pabellón, como ya lo habíamos visto en la parte histórica, para lograr corregir este punto. Recordemos que en la práctica la afinación no es algo permanente ni exacto, es un constante ajuste con otros instrumentistas. Para completar esta parte de la afinación, debemos hablar de las válvulas y pistones que el instrumentista activa con sus manos. Estas, al presionarse, prolongan el tubo con tubos adicionales que fueron colocados. La longitud en el caso del corno francés, ya incluidos estos tubos adicionales, es de 5.18 metros. Cuando se activan estos pistones, la columna de aire es obligada a pasar por ellos y entonces es bajado la frecuencia del tubo original. El pistón 1 puede bajar medio tono. El segundo pistón lo baja un tono y el tercero 1,5. Es importante aquí decir que el instrumentista va a preferir presionar el pistón 1 y 2 antes que el 3 solito, porque se considera que el 3 a veces no logra afinarse tan bien. El volumen depende de cuánta cantidad de aire imprime el ejecutante, mientras que el ataque depende más de la velocidad que éste le imprime. Por decir algo, el staccato es una ráfaga rápida y un zumbido también de los labios rápido. Mientras que el ataque normal sería un zumbido más constante y fluido. Me gustaría mostrar un espectrograma de 12 tonos a partir de la fundamental de si bemol, que es de 58.3 Hz. Y también me gustaría mostrar la forma de la onda. Me gustaría hablar sobre un dato extra sobre la disposición de los 4 cornos y sus registros. Algunos cornistas se especializan en las notas agudas y otras en las graves. Por eso podemos ver al corno 1 y 3 a veces tocar las partes agudas y a los cornos 2 y 4 las graves. Eso me da pie también a hablar sobre un fenómeno acústico bastante curioso. Sucede cuando los compositores deciden hacer que los 4, o en el caso de la tercera sinfonía de Mahler al inicio, 8 cornos toquen al unísono. Las diferencias pequeñas de afinación que suceden entre ellos hace que sucedan vibraciones tan intensas que se formen columnas de aire a su alrededor, que hacen que los labios del instrumentista que está al lado sufran las consecuencias físicas, y por eso a veces podemos escuchar estos pasajes tan hermosos. Por citar algún ejemplo de Richard Strauss, que fue un gran compositor del corno ya que su padre fue cornista, en el Don Juan o en el inicio de la suite del Caballero de la Rosa, hace que estos pasajes a veces suenen defectuosos. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero haber resuelto algunas dudas que ustedes hubieran tenido y que disculpen algunas cuestiones que haya ignorado. Y bueno, esto fue la exposición sobre el corno francés.